El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero y norte del valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, viernes 21 de agosto del año 2015. Bienvenidos. En pleno centro de Pereira, capturan a hombre que extorsionaba a una mujer de 60 años. Capitán del Gaula del Ejército, capturado por el delito de homicidio en persona protegida. Tremendo susto se llevaron los risaraldenses por sismo de 4.2 grados que se sintió en todo el eje cafetero. A la cárcel administradora de la EPS Café Salud en Risaralda por no acatar fallo de tutela. Autoridades investigan los posibles delitos electorales en Risaralda. Las denuncias las presentó el MOI. Hoy en La Campana. El reclamo que le hizo la candidata a la gobernación por el Polo, Luz Yasmín López, al Consejo Nacional Electoral. Y en deportes. Independiente Santa Fe, Atlético Junior, Águilas Doradas y Deportes Tolima, equipos clasificados por Colombia a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Fue capturado en plena Plaza de Bolívar de Pereira un hombre de 34 años, momentos en que recibía la suma de 22 millones de pesos, producto de una extorsión a la cual le hacía a una señora de 60 años. El capturado se hacía pasar por integrante de una banda delincuencial. La policía y el Gaula Risaralda logró la captura de alias El Oso, un hombre de 34 años que venía extorsionando a una señora de 60 años. La captura se realizó en plena Plaza de Bolívar de Pereira. Bueno, es un trabajo investigativo que desarrolló el Gaula de la Policía Metropolitana de Pereira. Se trata de un caso de extorsión, una señora del común que venía siendo presionada desde el mes de julio por delincuentes que se hacían pasar por la organización delincuencial Cordillera. Estas personas tuvieron acceso a una información muy puntual de la familia y situaciones muy específicas del núcleo familiar de la víctima. Esta persona denuncia, la Policía Nacional inicia con su asesoramiento a través pues, de los especialistas en este tipo de delitos y el día de ayer se logra la captura de una persona que es proveniente del departamento del Huila, estaba solicitando la suma de 50 millones de pesos y gracias pues, a todo el trabajo técnico y al asesoramiento de nuestros profesionales se logra este importante resultado. La víctima recibía constantes llamadas y mensajes extorsivos en los cuales le exigían una suma de dinero con tal de no atentar contra su vida ni la de su familia. Bueno, iniciaron con información muy puntual de movimientos, de familiares cercanos y fue la forma en cómo llevaron a la víctima a sentirse acosada, atemorizada. Luego se hacen pasar por miembros de Cordillera, manifestándole pues que necesitaban esa plata y si no pues iban a atentar contra la vida pues del núcleo familiar de ella, contra ella misma. La policía y el Gaula hacen una invitación para que la comunidad denuncie cualquier caso relacionado con esta clase de delitos. Motivar es la credibilidad en las instituciones. Cuando esta mujer denunció, definitivamente sentimos nosotros que creyó en nosotros, que creyó en las autoridades judiciales y la invitación para toda la comunidad a que estos casos de la mejor manera en que se pueden resolver y de la mejor manera en que se les puede hacer frente es con la denuncia. El capitán que hoy es el jefe de la inteligencia del Gaula Militar en Risaralda se presentó de manera voluntaria tras el llamado de la Fiscalía Segunda Especializada de Florencia por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio y disparo a un vehículo donde viajaba población civil. Estos hechos ocurrieron el 9 de mayo del 2011 en Caquetá. Por hechos ocurridos el 9 de mayo del 2011 en el Caquetá, donde fue atacado un vehículo en el cual viajaban 16 personas uniformados del ejército, fueron requeridos por la justicia
al verse involucrados en estos hechos. La notificación de una orden de captura procedente de la ciudad de Florencia. Esta persona fue notificada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, trasladada hasta ese departamento del Caquetá. Se surtieron las audiencias preliminares y bueno, quedó a disposición de una fiscalía especializada de ese lugar. Según manifestó la fiscalía, el grupo que atacó la camioneta estaba comandado por el capitán que hoy es el jefe de inteligencia del Gaula Militar en Risaralda. Al momento de la presentación, porque debemos indicar que el oficial del Ejército se presentó ante las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación, se le notificó la captura por el delito de homicidio en persona protegida y se desempeñaba en el Gaula de aquí del componente Ejército. Los hechos, según sabemos, corresponden a circunstancias en el año del 2011 en Florencia y pues allí surte la investigación y allí es donde está la persona puesta a disposición. Los uniformados implicados deberán responder por los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio. Hasta donde tenemos conocimiento y la función del CTI se limitó a notificar la orden de captura, llevarlo hasta Florencia. Sabemos que ya se surtieron las audiencias, las cuales no tuvieron ningún inconveniente, tenemos entendido que no aceptaron cargos y en ese orden de ideas pues la investigación continúa a su curso normal hasta la etapa de juicio. Fuertes sustos se llevaron los risaraldenses esta mañana, luego del temblor que se sintió en todo el departamento. El epicentro del sismo fue en el municipio de Córdoba, Quindío, aproximadamente a 70 kilómetros de Pereira, y tuvo una magnitud de 4.2. Según el director de la Defensa Civil en Risaralda, Alfredo Muñoz, luego del sismo de 4.2 registrado esta mañana y cuyo epicentro fue en el municipio de Córdoba, en el departamento del Quindío, no se reportaron llamadas de emergencia en ninguno de los 14 municipios de Risaralda. En el departamento de Risaralda se sintió este movimiento sísmico que presentó a las 9:16 de la mañana con una intensidad de 4.2. Con epicentro en Córdoba, Quindío. Aquí en el departamento de Risaralda se hizo el barrio con todos los municipios sin novedad hasta el momento. Agregó que solo se presentó el temor entre la ciudadanía y la evacuación de algunas edificaciones. Bueno, sí se sintió en estas edificaciones altas, se recibieron llamadas, pero sin novedad hasta el momento. Se le recomienda a la comunidad guardar la calma, porque un movimiento de estos las personas tratan de salir corriendo y ahí es donde se presentan las eventualidades de los accidentes. Reiteró que la comunidad debe mantener la calma en este tipo de fenómenos naturales. Guardar la calma, sí, guardar la calma si nos presenta un evento de esos y evacuar las partes altas en una forma ordenada, sin causar pánico, porque eso es lo que nos lleva a los accidentes. En consecuencia de los desacatos de las EPS, la Defensoría del Pueblo Regional en Risaralda solicitó a las autoridades que cumplan con la orden de arresto de 5 días impuesta a la administradora de la EPS Café Salud como sanción al incumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira. Por incumplir con un fallo en una acción de tutela interpuesta por un paciente, la Defensoría del Pueblo le confirmó a las autoridades que deben cumplir con la orden de un juez de detener por 5 días a la administradora de la EPS Café Salud en el departamento de Risaralda. Proferida una vez la orden de arresto por parte de un juez de la República, se está solicitando a la Policía Nacional y al CTI que se cumpla con la respectiva orden de arresto de 5 días que se impuso a la administradora de Café Salud por el incumplimiento de una tutela. Según el funcionario, la entidad, a pesar de varios llamados, no acató el fallo correspondiente y le incumplió al paciente. Esa tutela es el incumplimiento del suministro de implementos que tienen que ver, están relacionados con la salud y que en varias oportunidades el accionante recurrió ante el juzgado para que se cumpliera con la misma y no se cumplió con lo ordenado por el juez. De ahí que la Defensoría, a raíz de este hecho, ha estado atenta para que se cumpla ya con el arresto, que sirva este precedente para que la comunidad entienda que la institución de la Defensoría del Pueblo está atenta al cumplimiento de todos los fallos de tutela y no solamente lo de los fallos, a la protección de los derechos de todos los ciudadanos en cualquier rincón del territorio nacional.
El problema de movilidad, de empleo y violencia son dificultades que no se pueden esconder y que son cada vez más visibles en Pereira. Así lo manifestó nuestro invitado de la noche en CNC Noticias, el doctor Juan Carlos Reinales, concejal actual de Pereira, quien le explica a los pereiranos cuáles son los puntos más álgidos por los cuales hay que trabajar más fuertemente en la ciudad. Bueno, hay varias circunstancias, desde lo institucional, desde lo social, desde el patrimonio público y desde la infraestructura. Desde lo institucional, me parece que Pereira ha quedado bastante quebrantada con algunas circunstancias por parte de la administración donde no ha habido firmeza en la toma de decisiones, donde ha habido dificultades para los pliegos de condiciones de licitaciones importantes, donde ha habido un serio cuestionamiento en lo que tiene que ver con pliegos de condiciones elaborados tipo sastre. Se ha resquebrajado la confianza de la ciudadanía en el sector político, de manera que entonces tener un alcalde como el actual, en los últimos lugares en términos de aceptación de su gestión, pues por supuesto no le hace nada bien a la parte institucional del municipio. En lo que tiene que ver con lo social, los indicadores nos dan unas medidas poco halagüeñas. Hoy, de 10 consumidores de heroína en el país, 2 son pereiranos. Risaralda y por supuesto a la cabeza su área metropolitana se sigue ubicando en los primeros lugares de desempleo. Tenemos una pobreza de aproximadamente 18% y un índice de miseria del 3%. Única área metropolitana que creció en pobreza el año anterior. Si nosotros revisamos la tasa de homicidios, nos seguimos ubicando en los primeros lugares como una ciudad insegura en delitos de alto impacto, con una tasa alrededor de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se encuentra en 22 o 23 por cada 100.000 habitantes. Estas circunstancias nos dejan un capital social con bastantes dificultades y por supuesto una circunstancia económica difícil por la que estamos atravesando en este momento. Desde la infraestructura, hoy tenemos unos serios problemas de movilidad, un sistema de transporte masivo con dificultades, un operador que al cual se le ha retirado la flota, en algunos casos porque no cumple la revisión técnico-mecánica y por supuesto este operador que opera, valga la redundancia, en la cuenca de Cuba, que es por masivo, hoy ni se declara insolvente, ni se liquida, ni hay un plan de salvamento vigente para ello. Tenemos un sistema de transporte masivo entonces funcionando con contratos temporales con el transporte complementario y colectivo y que por supuesto no es lo mejor para Pereira. No tenemos la integración y en lo que tiene que ver con las vías, un sistema de valorización que hoy se encuentra con serias dificultades para poderlo terminar, porque fue aprobado sin haber planificado sus obras, sin haberse estructurado financieramente de manera adecuada y hoy tendremos entonces una Pereira con vías sin terminar, inconclusas y desfinanciadas. De manera que entonces nos quedaría para analizar el tema del patrimonio. En estos últimos años Pereira ha perdido prácticamente el 90% de su patrimonio. Las empresas públicas que nos quedaban como multiservicios se liquidó en el año 2013. La empresa telefónica de Pereira, el 43.84% ya es de los pereiranos y se vendió a la multinacional Millicom. Pero bueno, nosotros se lo vendimos a UNE y esta a Millicom. Lo que se destaca aquí es que ya la telefónica no es de los pereiranos. En el 2009 la empresa de energía de Pereira también se vendió por 202.000 millones de pesos. Y el aeropuerto Matecaña se entregará entonces en concesión bajo la figura de APP a un privado en los próximos meses. ¿Su modernización era importante? Pues claro que sí, pero la financiación pudo haber sido con recursos propios
y no entregar este bien tan querido a un privado. De manera que entonces nuestra circunstancia no es la mejor, pero los pereiranos tenemos una casta bastante grande, somos pujantes, somos firmes, somos echados para adelante y por eso nuestra circunstancia electoral nos va a dar la posibilidad de elegir dirigentes que puedan interpretar esos problemas y plantear soluciones reales para los pereiranos en los próximos años. Y si usted, amable televidente, no ha encontrado trabajo, no se pierda en este momento la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo. Llegamos a la sección donde no hay secretos ni cosas prohibidas. Mejor dicho, en la campana no se guarda absolutamente nada de nuestro acontecer político. Por eso ustedes saben que el que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, cerrando semana y cada día más moviéndose en términos políticos. Primer campanazo, hablemos o sigamos hablando de los foros, debates, conversatorios a que están invitando continuamente a los cargos de elección popular, concretamente alcaldías y gobernación. Ya habíamos hablado del tema de la invitación que hizo la Universidad Libre a los candidatos a la alcaldía de Dos Quebradas y de la Virginia. Hoy se cumplió otro foro organizado o promovido por los docentes, por la Asociación de Directivos, Rectores y Docentes de Risaralda. Invitaron a todo el mundo. Primero hay que decir que hay que organizar adecuadamente esos conversatorios porque si no están perdiendo su objetivo. Durante 3 horas los candidatos a alcaldía de Pereira, de Dos Quebradas y de la gobernación plantearon o respondieron una serie de preguntas, como un examen que saben hacer los maestros. Muy buenos esos debates, muy buenos esos conversatorios, son necesarios para conocer los planteamientos, las ideas, lo que están finalmente diciendo los candidatos, pero en ese escenario no. 3 horas, empezó a las 8 y estaba terminando a las 11, 11:30, todos los candidatos, finalmente termina uno físicamente dormido, desconcentrado y se pierde la esencia de lo que están diciendo los candidatos. No fue el candidato liberal a la alcaldía de Pereira, Juan Pablo Gallo, tampoco fue la candidata a la alcaldía de Dos Quebradas por el Polo, Alexandra Rivera. Estuvieron muy cumplidos Sigifredo Salazar, los candidatos a Dos Quebradas, Fernando Muñoz, Ramón Gaviria, Luis Fernando Arango, también estuvo Luis Enrique Arango. Llegaron tarde Israel Alberto Londoño, Germán Aguirre y Víctor Manuel Tamayo. Imagínense ustedes esa mesa, esa cantidad de candidatos hablando de educación, sobre todo en temas tan distintos. Uno el tema educativo en Risaralda en general, otro de Pereira, otro de Dos Quebradas, es decir, termina eso como una mezcolanza y se pierde el objetivo del debate sano y de la presentación de las ideas. Ese es un llamado de atención para los que están organizando foros, debates y conversatorios con los candidatos. Hay que decir, en honor a la verdad, que el que mejor se lució en la presentación de sus propuestas fue el candidato a la alcaldía de Dos Quebradas, Fernando Muñoz, contundente con las cifras, con los ejemplos y con los postulados. Israel Alberto Londoño pues simplemente recordó lo que había hecho en su gestión. Sigifredo Salazar también muy bien en el término de cifras
en el término de realidad política, pero sí vimos bastante perdidos, tanto a Germán Aguirre como a Víctor Manuel Tamayo, que terminaron en discursos politiqueros muy generales sin concretar nada, teniendo en cuenta que con el pasar de los tiempos se cansa el auditorio y se cansan también los candidatos. Segundo campanazo, corre el rumor en la calle, se comenta por todos lados como consecuencia de la reciente encuesta divulgada por con el Centro Nacional de Consultoría y el noticiero CMI, en donde, recordemos las cifras, Juan Pablo Gallo 39%, Israel Londoño 27% y Luis Enrique Arango 11%. Corre el rumor de que muy seguramente la campaña de Luis Enrique Arango estaría evaluando la posibilidad de declinar y unirse a la de Juan Pablo Gallo. Se especula, pero el candidato ha dicho no, seguimos adelante con nuestra campaña, con nuestra candidatura, somos diferencia en Pereira y estamos marcando tendencia dentro del voto de opinión. Dice que sigue adelante y a renglón seguido dice que está dispuesto a mirar alternativas para contribuir en el desarrollo de la ciudad. ¿Qué querrá decir? Hay que tenerlo en cuenta ahí. Tercer campanazo, fue el reclamo que hizo la candidata del Polo Democrático de la Unión Patriótica, Luz Yasmín López, al Consejo Nacional Electoral. Se fue a la registraduría que en Pereira, la delegación. Llegó tarde, faltando ya 5 o 10 minutos para terminar el foro educativo, a decir que hace un enérgico pronunciamiento, un rotundo llamado al Consejo Nacional Electoral, porque es que las firmas encuestadoras no la están teniendo en cuenta, que por favor la incluyan, la midan, que llamen y que le pregunten a la gente quién va a votar por ella. Luz Yasmín López llegó y dijo, vamos a ver qué tanto caso o qué tanto le acatan ese llamado a Luz Yasmín López. Un aviso parroquial, como dicen por ahí. Muchas gracias a la candidata a la alcaldía de Dos Quebradas por el Polo, Alexandra Rivera, por su mensaje. Yo sí fui al foro de la Universidad Libre sobre áreas metropolitanas y vi su intervención regular. Usted no fue hoy, por ejemplo, al tema educativo, fue una de las que brilló por la ausencia. Hoy suena en la campana el periódico La Tarde. Felicitaciones al director y gerente Juan Guillermo Ángel, a los periodistas, nuestros colegas y nuestros amigos, a todo el personal administrativo. Son 40 años de fundación, manejando información, compartiendo información, opinión, línea editorial, contribuyendo en el crecimiento de Pereira y de Risaralda. Una felicitación sincera a nuestros colegas y amigos del periódico La Tarde. Hoy nos suena en la campana los programas alimentarios de educación, los programas de alimentarios escolares y concretamente la Fundación Gota de Leche. Desde hace varios meses, se ha venido señalando, denunciando las irregularidades, el tema de los estados de los alimentos para los escolares, para los alumnos. Pues bien, esta semana se canceló el pago por parte del Ministerio de Educación, pero además la Secretaría de Educación de Risaralda ha confirmado lo que venía denunciando la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones civiles, el mal estado de los alimentos, el mal estado de ese programa que finalmente afecta a los niños en edad escolar. Gota de Leche. Hay que estar pendientes con esos programas de seguridad alimentaria escolar. No es simplemente darle el alimento, es la calidad, es el seguimiento, es la efectividad en estos programas, porque nada más ni nada menos que está el tema de la alimentación y de la educación de nuestros menores. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com, también con risaraldahoy.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia.
Estos son los indicadores económicos para el día de hoy. Esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este lunes 24 de agosto.